Muy buenas tardes a todos. Continuamos nuestro camino celebrando esta fiesta del turismo, la fiesta de IFEMA, la fiesta de Fitur 2021. Desde esta mañana a las 10 hemos estado recibiendo a los grandes líderes del sector turístico, a los grandes protagonistas del sector turístico que están viniendo hasta IFEMA para contarnos cómo están trabajando y cómo se están comprometiendo con la recuperación del sector. Nos vienen contando durante ya muchas horas los proyectos, las ideas y todas esas iniciativas en las que durante mucho tiempo y con gran esfuerzo, con gran dedicación y con un compromiso extraordinario con uno de los sectores más importantes productivos de nuestro país, como digo, cómo se han comprometido para salvarlo, para sacarlo, para recuperarlo. Y lo estamos contando desde IFEMA, lo estamos contando desde el lugar donde se va a celebrar la 41 edición de Fitur, una de las ferias más importantes del mundo de turismo, si no la más. Y además lo estamos contando desde la perspectiva, desde la visión, desde la experiencia de los grandes líderes del sector turístico, tanto en las instituciones como en las empresas y las asociaciones. Hoy, a las 4:30, continuamos una nueva mesa de estos encuentros Fitur 2021. El turismo a debate, la recuperación del sector turístico a debate. Llevamos haciéndolo desde esta mañana y desde aquí, en estos momentos, también me gustaría reiterar en nombre de IFEMA, en nombre de la feria, nuestro agradecimiento, el agradecimiento a esos cientos de miles de telespectadores que desde esta mañana están siguiendo estas retransmisiones, no solamente en Movistar, sino también a través de la nueva plataforma digital que conecta Fitur con los 5 continentes, que conecta Fitur con todo el sector del turismo, con ese Live Connect que hace y pone de manifiesto la actualidad, como decía, de una de las ferias más importantes de turismo del mundo. Vamos a iniciar una nueva mesa redonda en la que en esta ocasión, y después de haber hablado ya de destinos nacionales, de la intermediación y del transporte, en esta ocasión vamos a hablar de hoteles y lo vamos a hacer con 3 grandes protagonistas, con 3 grandes líderes, con 3 personas que con su experiencia, su conocimiento, pero sobre todo su apuesta, su implicación y su compromiso con el sector, nos van a contar cómo van a recuperar el sector. Nos van a contar cómo y qué están haciendo en cada una de sus organizaciones para poner en valor este sector hotelero que se ha visto tan mermado por esta crisis y que sin lugar a dudas sigue aportando talento y esfuerzo, que sigue siendo un ejemplo para todos, tanto para el sector turístico como para el sector económico y que desde luego sigue enseñándonos y mostrándonos que con ganas, con ilusión y con mucho esfuerzo se puede salir, se puede recuperar el sector del turismo. Para eso estamos aquí, para eso vamos a celebrar la gran fiesta del turismo, para eso vamos a celebrar del 19 al 23 Fitur, una de las ferias más seguras y más comprometidas con uno de los sectores más importantes de nuestro país. Sin más dilación, os voy a presentar a las 3 personas que nos acompañan esta tarde. Óscar López es el presidente de Paradores. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues mira, feliz de estar en este edificio donde estábamos hace poco más de un año celebrando Fitur 20 en enero del año pasado y no sabíamos la que nos venía. Un mes y pico después, el 15 de marzo, se decretó el estado de alarma y ha sido el peor año de nuestras vidas. Cuanto feliz de volver aquí para hacer Fitur 21 y hacerlo para lanzar una señal de reapertura, de reactivación, como lo que llega ya, ¿no? Por tanto, contento. También nos acompaña Hugo Rovira, es el director general de NH Hotels. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Bien, feliz de estar aquí. Sí, Ya esa sonrisa sí. lo dice todo, ¿eh? Recuperación, trabajo, compromiso. Bueno, creo que después de tantos meses donde todos hemos, de cierta manera, empezado a vivir de otra manera, creo que todos celebramos que nos podamos volver a reencontrar, que se puedan volver a celebrar eventos híbridos, pero con cada vez más participación de la gente y por lo tanto son sin lugar a duda motivos de que estemos contentos todos. Así Eso es precisamente Fitur, ¿no? El reencuentro del sector turístico, y esta mañana algunos de los ponentes que hemos tenido nos contaban que es ese lugar donde volver a abrazarnos, que lo necesitamos, que queremos hacerlo y que eso además será una gran señal para reactivar el sector del turismo.
Así es. También nos acompaña esta tarde José Rodríguez, es el CEO de Sercotel Hotel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. La verdad es que encantado de estar aquí. Y bueno, oye, pues muy ilusionados, ¿no? Muy ilusionados de volver a estar aquí. Bueno, han sido pues unos meses pues complicados para las personas de nuestras familias, en primer lugar, muy complicados también para las personas que trabajan en nuestras compañías, en este caso pues en NH, en Paradores, en Sercotel, en toda la industria en general, y al final esto va de personas. Yo entiendo que Fitur también va de personas y esperamos hacer una muy buena reunión de muchas personas, dentro con todos los protocolos de seguridad, pero una muy buena reunión y por lo tanto con mucha ilusión. Fíjate, ese es otro de los grandes contenidos, de las grandes cuestiones que han planteado todos los ponentes. Ilusión por un lado y personas, ¿no? El turismo son personas. De hecho, lo decía uno de los ponentes, apostamos por la digitalización, apostamos por la sostenibilidad, apostamos por la tecnología, pero son personas. Las personas son emociones, son sentimientos, son experiencias y es precisamente eso el turismo. La tecnología la piensan y la manejan personas. Sí, señor. Pues vamos a dar comienzo a esta cuarta mesa de los encuentros Fitur organizado por IFEMA, en la que vamos a hablar de hotelería y como hemos hecho en las anteriores citas, vamos a ir dándoles 2 minutos a nuestros ponentes para que nos hablen de cómo han estado trabajando durante todo este tiempo, de cómo han vivido, de todos esos proyectos que han ido manejando, que han ido poco a poco conformando y que a buen seguro van a formar parte de esa recuperación del sector turístico. No sin antes, como siempre, hablaros de ese hashtag con el que estamos comunicados con todo el sector del turismo, ese hashtag Encuentros Fitur, desde el que esta mañana habéis enviado miles de mensajes que hemos ido comentando, preguntas, consultas, aportaciones y que nos gustaría seguir teniendo activo para todos vosotros que nos escucháis y que nos veis en todo el mundo. Así que comenzamos. Óscar, si te parece, 2 minutos, adelante. Sí, bueno, antes decía que en enero del año pasado estábamos aquí en Fitur, ¿no? En febrero estábamos en la convención anual que hacemos en Paradores y yo recuerdo que la reunión que hicimos con todos los directivos de la compañía y con todos los directores se trataba de beneficios, crecimiento, inversiones y sostenibilidad. Esta era un poco la agenda que teníamos en la mesa, ¿no? Bueno, 20 días después se decretó el primer estado de alarma de la historia y de la historia del mundo, ¿no? Porque ha sido global, ¿no? Y lo primero que hice fue pedir el manual de cómo se gestiona esto. Y no había manual, porque no había pasado nunca en la historia, que hubiera que cerrar todos los hoteles, 97 hoteles que tiene Paradores, los más de 100 restaurantes de la noche a la mañana, ¿no? Por cierto, con la incertidumbre de no saber si era para 15 días primero, para un mes luego, para 3 meses al final de cierre y para estar todavía hoy, 1 año y 3 meses después, en estado de alarma, que estamos todavía hoy, ¿no? Luego hemos vivido una experiencia de que no conocía a nadie, donde no había ningún manual que seguir y donde yo estoy especialmente orgulloso de los equipos de Paradores porque recuerdo que nuestra primera reunión, el mismo 15 de marzo, fue una reunión con los sindicatos de 10 horas para pactar qué hacíamos y tomábamos medidas para 15 días. Oiga, primer estado de alarma y luego 15 más y luego decretamos un cierre y durante ese cierre trabajamos intensamente, sobre todo en elaborar nuevos protocolos de seguridad. Trabajamos con esos grupos que montó el ICTE, donde se elaboraron 21 protocolos, Paradores formó parte de ellos y luego los aplicamos a rajatabla. La verdad es que en verano, el 25 de junio, decidimos abrir todos los hoteles que teníamos en la red y funcionaron muy bien en verano y la gente respondió y sintió seguridad, ¿no? Es verdad que luego en otoño volvieron las restricciones y volvimos otra vez a una situación delicada, ¿no? Pero en todo este tiempo hemos aprendido muchas cosas y desde luego hemos aprendido sobre todo a reforzar esa seguridad, esos protocolos que hagan que la gente se encuentre a gusto, tranquila y segura, porque eso es prioritario hoy. Que se encuentre segura, ese es otro de los aspectos que hemos venido tratando porque la seguridad genera confianza y la confianza yo creo que es el elemento motivador del viaje, del viajero y de la elección de destino, ¿no? Sin ninguna duda, yo soy muy pesado recordando que todos los años el Foro Económico Mundial hace un informe que dice que España es el mejor destino turístico del planeta Tierra, todos los años. Para ello utiliza 19 indicadores, 19. En ninguno de los 19 somos el primero, en ninguno. Pero somos en todos el segundo, el tercero, y hace que en la media seamos el primero. Es verdad que ahí está el clima y la gastronomía y la cultura y el patrimonio, es verdad, pero también están las infraestructuras, la sanidad, la seguridad ciudadana. Eso hace que España sea un rival imbatible en turismo. Se puede tener el clima de España, pero no tener la seguridad ciudadana. Se puede tener la gastronomía de España, pero no tener las infraestructuras que tiene España. Se puede tener muy buena gastronomía y muy bonitos paisajes, pero no tener la sanidad que tiene España. En su conjunto, España es el mejor destino del mundo y lo es, precisamente, entre otras cosas, por ser seguro. Por eso yo creo que esta crisis no solo no nos va a debilitar, sino que nos va a reforzar. Acabo, doy un ejemplo. Yo no veo que un trabajador de Liverpool que sueña con ir a España ahora decida ir a Turquía, no lo veo. Creo que con más razón vendrá a España.
Sí, señor. Hugo, buenas tardes de nuevo. Bueno, como decía Óscar, hace un año y poco nadie nos imaginábamos esto. Estábamos celebrando Fitur, además con unas perspectivas increíbles para el 2020 y de pronto todo cambió. Incluso llegó un momento en el que viajeros cero en España. Vosotros durante todo este tiempo lo habéis vivido de una manera intensa, como no podía ser de otra manera, pero trabajando y haciendo muchas cosas también. Sí, a ver, yo ahí me gustaría matizar algún punto, ¿no? Primero, ya te digo, creo que pecamos al principio entre todos de pensar que esto no iba a llegar a España o que eso no iba a pasar. Yo recuerdo perfectamente aquí, además, con compañeros de IFEMA, cómo me cambió la cara. Fue un día de febrero, principios de febrero, como dentro de mi área, digamos, de responsabilidad está Italia, vi cómo esto, si llegaba a Italia, sin lugar a duda, esto se iba a propagar por toda Europa y de manera dura. Entonces yo te diría que, de cierta manera, que nos sirva para otros casos. Algunas veces yo creo que tenemos que ser en parte más humildes y pensar que hay cosas de las cuales uno no puede escaparse. Ahí creo que pecamos demasiado tiempo de pensar que por arte de magia nos íbamos a salvar, ¿no? Luego yo te diría otra cosa, otro aprendizaje, antes de contarte un poco qué hemos hecho de cara a lo que ha pasado con el COVID. Hay un tema del cual me siento muy orgulloso en nombre de todos nosotros, los hoteleros, etcétera, que creo que durante el momento duro del confinamiento, en pleno COVID, cuando las cosas iban muy mal, a mí me gustaría destacar una cosa que me parece que es fundamental y muy importante, que es que de hecho se reconoció que la actividad hotelera era necesaria. Es decir, que no hubieron hoteles de guardia cuando toda España estaba cerrada a cal y canto, y ahí pues NH, como otros hoteleros, tuvimos un rol de entender que el país no podía estar sin un hotel, porque habían sanitarios que viajaban, fuerzas de seguridad que viajaban, empresas de transporte que viajaban, un largo sinfín, personas que fallecían y pues las familias iban, etcétera. Y por lo tanto, primero que se haya reconocido que la actividad hotelera es una actividad fundamental, esencial de la economía española. Eso por un lado, y ahí creo que podemos sentir orgullosos todos los hoteleros de cómo contribuimos en el peor momento que pasó España en hacer que ese periodo fuese más, digamos, llevadero y que el país funcionara y necesitaba de hoteles. Y también el rol que los hoteleros han jugado en afrontar esta crisis sin antecedentes, porque ahí más que nunca la colaboración público-privada es importante, y ahí recordar cómo también, más allá de los hoteles de guardia que debían estar abiertos, pues los hoteles que se han cedido sin ningún tipo de interés, a coste, es decir, perdiendo dinero, para hoteles medicalizados, hoteles para sanitarios. Es decir, la labor social que ha desarrollado el sector hotelero durante la pandemia creo que ha sido increíble. Ahí deciros, y muchas más cosas que se han hecho, no solamente los hoteles medicalizados, pero nosotros hemos donado más de 120.000 comidas a personas que lo estaban pasando mal. Amén de todas las peticiones que llegaban en los peores momentos, con peticiones de lo más estrafalarias, etcétera, y el rol que hemos tenido durante la crisis. Y luego, ya te diría que con digamos, la resaca y el post-crisis, ahí también creo que, ya te digo, hemos aportado, y desde NH, nuestro granito de arena en crear, digamos, que el feeling que tenía la gente, desde luego demostrarles que viajar era seguro. Y ahí hemos desarrollado toda una serie de medidas, desde el FastPass, que te permite hacer todos los procesos de reserva, de elegir la habitación, de checkout, como luego también durante la estancia del cliente con el Mobile Guest Service, que todo se puede hacer de manera digital. Ya veníamos invirtiendo mucho en digital, y por lo tanto hemos podido llevar a cabo todo, amén de los 700 protocolos que hemos revisado en los hoteles para poder cumplir con el Feel Safe de NH, que está respaldado por SGS. Desde luego hemos intentado también aportar nuestro granito de arena en demostrar que no había ningún problema en viajar, y que si se hacía, tomando, por supuesto, un mínimo de medidas, desde luego, tanto los aviones como los hoteles, etcétera, son seguros. Desde luego puede haber más peligro en acudir a una fiesta que viajar en un hotel, y por lo tanto hemos intentado también aportar nuestro granito de arena.
en tomar estas medidas y luego también en abrir. También creo que es importante hacer un cambio de chip. Déjame que, Sí, que hable con José, luego Muy me bien. cuentas todo lo que habéis ido haciendo, os lo voy a preguntar ahora, pero en esta primera intervención a mí me gustaría que me contaras, José, también desde Sercotel, cómo lo habéis vivido, cómo lo habéis interiorizado, en qué estáis, y luego hablamos de todos los proyectos y de todo lo que se ha trabajado durante este tiempo. Yo creo que la vivencia de las empresas ha sido absolutamente paralela a la vivencia de las familias, ¿no? Nuevamente, en todos los lados hay personas, ¿no? Acordaros pues de aquel, no nos acordamos, nuestra mente tiende a borrarlo, ¿eh? Aquel ínclito 15 o 16, no me acuerdo ni de la fecha, ¿no? En el cual se decretó el confinamiento. Pues las empresas hoteleras hemos pasado por fases muy diversas, ¿no? Lo primero fue la seguridad sanitaria, ¿no? Primero te cierran, muy bien, bueno, pues cerramos, ¿qué le vamos a hacer, no? En aquel momento, por ejemplo, pues empezamos con los hoteles destinados a sanitarios, ¿no? En nuestro caso aquí en Madrid tuvimos el Hotel Aeropuerto, ¿no? Donde estuvieron residiendo pues sanitarios que estaban haciendo aquella función que se tuvo que hacer durante aquellos días. Protocolos sanitarios para cuando volvamos a abrir. ¿Cuándo volveremos a abrir? I don't know, ni nadie lo sabía, ¿verdad? Por tanto, más incertidumbre todavía. Luego te vino el siguiente reto, que fue el de sentarte encima de la caja, proteger la caja, ¿no? Los directores financieros pasaron a ser realmente los grandes protagonistas de nuestras compañías, ¿no? Luego vino el momento, pues mirad, ni siquiera de la cirugía, vino el momento del torniquete, o sea, apretarlo todo, absolutamente todo. Es un momento en el cual no tienes ventas, luego empezamos a abrir hoteles, empezamos a crear conceptos nuevos, ¿no? En la industria hotelera, pues salimos del break-even point al break-opening point, ¿no? ¿En qué momento nuestros hoteles aún perdiendo dinero nos vale más la pena tenerlos abiertos que tenerlos cerrados, ¿no? Bueno, aquello nos parece muy lejos, pero aquello se siguió viviendo. Nosotros a partir del mes de septiembre intentamos hacer un cambio de chip e intentamos empezar a pensar cómo sería el futuro, bajo dos puntos de vista. Un punto de vista de visioning, de hacia dónde iría el mundo, con ella el turismo, con ella los hoteles, y un punto de vista de restructuring, partiendo de la base de que nada volvería a ser igual. Mirad, yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos claro, el sector servicios, los márgenes del sector servicios, on average, son realmente más bajos que los márgenes que teníamos históricamente en la hotelería. Por mucho que queramos aguantar los precios, esto ni es un monopolio ni siquiera un oligopolio, esto es libre competencia. Por lo tanto, ojalá que no pase, pero muy probablemente los precios se van a resentir. ¿Se van a recuperar las ocupaciones? Rotundamente, sí. ¿Se van a recuperar los precios? Más tarde, como siempre ha pasado históricamente en el sector. Por lo tanto, si pierdes precio, caes en margen, lo único que tienes que hacer es reestructurar toda la segunda línea. En eso hemos estado enfocados básicamente durante todo este tiempo. Ahora mismo tenemos todos los hoteles abiertos, excepto uno, en la cornisa cantábrica, en el norte. Hace tiempo que los tenemos abiertos, abrimos nuestro primer hotel ya en el mes de mayo, fue el Sercotel Sorolla Palace de Valencia, y desde entonces tenemos todos los hoteles abiertos, funcionando. Hemos descargado toda la gente que hemos podido de los ERTEs y desde luego mirando hacia arriba tenemos muy claro, va a haber verano, este verano va a ser mejor que el del año pasado, simplemente porque on top of lo que ya tuvimos el año pasado con gente nacional, vamos a tener también turismo internacional. ¿Cuánto? No lo sé, ya lo veremos, pero lo que es evidente es que van a venir. Yo estoy muy de acuerdo, también tú lo decías con los de Liverpool, yo siempre a mis chicos lo digo con los alemanes, ¿no? O sea, no tengáis ninguna duda que los alemanes van a volver a Mallorca, o sea, no van a volver, no se van a ir a ningún otro sitio, no se van a ir a Turquía, no sé, ojalá, y me alegraría mucho por los turcos, pero los alemanes van a volver a Mallorca. Si queréis, y tendremos ocasión de hablarlo, donde tenemos más dudas es en cómo se va a recuperar el corporate. Ahí hay más dudas, y ya hablaremos. Hablaremos de eso dentro de un ratito que tenemos previsto, pero el pasado siempre genera aprendizaje y en ese aprendizaje lo que nos permite es elaborar nuevos proyectos y durante este tiempo además todos los ponentes que han ido pasando durante esta mañana nos han contado que han trabajado más que nunca, es decir, que han seguido creando, han seguido elaborando proyectos y poniendo en marcha, incluso desempolvando algunas de las cosas que estaban ahí y que nunca hay tiempo para volver a sacarlas y para actualizarlas. Yo creo que es momento de hablar de presente, hablaremos de futuro, de cómo recuperamos el viajero y el segmento corporate, pero ahora vamos a hablar de presente. Hugo, nos estabas contando todo lo que estabais haciendo desde NH vosotros. Continúa. Sí, pues como te decía, pues entender cómo la tecnología, que al fin y al cabo debe ser un medio, no un fin, cómo la tecnología puede ayudar en todo esto. Entonces hoy es posible una experiencia totalmente contactless o seamless, es decir, tanto desde el proceso de la reserva, del check-in, del check-out, de cuando estás en el hotel, de pedir cualquier cosa, de lavandería o de room service, etcétera, todo desde tu aplicación. Luego todo lo que son también utilizar las redes para estar en contacto con los clientes.
amén de los, ya te digo, 700 estándares que se han revisado, y luego creando también productos especiales para el mundo de las reuniones, con reuniones híbridas que se puedan combinar, lo presencial y lo híbrido. Es decir, que en todas las áreas es verdad que hemos tenido que reinventarnos, nos hemos también tenido que reinventar a nivel organizativo también, de entender de cómo debíamos repensar absolutamente todo. Luego, que nada volverá a ser igual, ahí un poco tal vez para crear un mínimo de polémica. Hombre, yo creo que hay cosas que no van a cambiar sustancialmente. Sí que creo que muchas cosas pueden que cambien, pero también creo que, y eso me parece positivo, igual que el confinamiento pleno nos hizo probar de manera, digamos, a nivel turbo, las nuevas tecnologías y el Zoom y el Teams y todo esto, el uso ha sido tan intensivo que también creo que nos ha permitido también entender los límites, porque también la tecnología tiene un límite, sirve más para unas cosas que para otras, y también creo que, si bien estoy de acuerdo que muchas cosas van a cambiar, creo que hay otras cosas que no por fuerza van a cambiar, o no tan rápido, no de manera tan radical. Creo que esto no es tanto una revolución, va a ser un cambio profundo, pero no me atrevería a hablar de revolución total. Y ya te digo, y luego creo que hoy pues estamos todavía con falta de visibilidad, pero lo importante creo que sobre todo cambiar ya te digo, tanto la perspectiva de cómo trabajamos antes, y luego qué percepción tenemos de las cosas. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Sercotel o con Paradores. Es muy importante que prediquemos con el ejemplo, que abramos hoteles. Nosotros también tenemos casi ya el 80% abierto, y creciendo. Hay que, sin lugar a duda, trasladar a la gente de que viajar es seguro, luego que la economía tiene que retomar la actividad. Luego veremos, desde luego, qué pasa con el viaje de negocios. Tal vez pymes y autónomos están viajando más que las grandes corporaciones, y ahí puede haber un tema de pasos, pero lo importante creo que es que todos, y creo que todos estamos convencidos aquí, lo hemos hablado antes, de que hay un deseo latente de viajar. La gente, después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, quiere viajar por motivos de ocio y también por motivos de negocio. Está claro que esto va a volver. Óscar y José, os voy a preguntar ahora por proyectos y por lo que hemos desempolvado, entre comillas, pero antes por alusiones. A mí me gustaría saber, ¿todo va a ser igual? ¿El cliente va a ser igual con matices? ¿No va a ser igual? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver, hay una forma de responder a esa pregunta de manera empírica, que es basarse en lo que pasó el verano pasado. ¿Qué ha pasado el verano pasado? Pues voy a poner ejemplos que son lo que mejor explica qué hemos observado nosotros. El primer año de COVID, el primer año de pandemia. Claro, antes he dicho, yo creo que hay un corto, y el corto es que va a ser la botella de champán, y por lo tanto hay ganas de salir. Los alemanes están soñando con Mallorca, los ingleses están soñando con la costa, y el resto de gente está soñando con viajar. Eso es así. A mí me preocupa más el medio, pensar en el modelo turístico a medio plazo, no tanto en el corto, que yo creo que va a haber esa salida en estampida. Pero, ¿qué hemos visto el verano pasado? Digo, en periodo COVID, ¿qué ha pasado con el turismo? Bueno, pues Paradores, por poner un ejemplo, hemos visto que teníamos llenos todos los paradores de costa, como todos los años, y hemos tenido llenos los hoteles de interior como ningún año. Quiero decir, ha habido más turismo de interior el año pasado. Es verdad que yo creo que ha habido un turismo en el cual Paradores sale muy beneficiada. Somos un caso muy singular de hoteles de tamaño pequeño, medio, en entornos rurales, en medios naturales, o sea, en sitios donde la naturaleza es espectacular, donde se respira muy bien. Es verdad que ese turismo ha salido reforzado en el corto plazo. Seguramente un turista ahora mismo no está pensando en meterse junto a 1000 más en una barra libre, y sí en estar a gusto en un jardín grande, en un sitio con espacio. Primera cosa. Segunda cosa que hemos observado nosotros y que nos ha pasado el año pasado. Hemos duplicado y triplicado el número de comidas en el hotel. Resulta que Paradores, que es la única cadena hotelera seguramente que factura el 50% vía restauración, 50%, hay mucha gente que va a comer al Parador y nos aloja. Somos una cadena de hoteles, siempre lo recuerdo, y de restaurantes, más de 100. Bueno, si una persona alojada en Paradores antes de 3 días, uno comía en el Parador, ahora se quedaba los 3. ¿Por qué? Porque seguramente tenía una sensación de seguridad, de garantía, de calidad, que le ha hecho tal. Bueno, por tanto, algunas cosas hemos observado. Ha habido, obviamente, el año pasado mucho turismo nacional. Eso queda condicionado este año. Habrá turismo internacional. Luego, yo sí creo que en el corto se ha visto que el interior se ha visto reforzado. El norte de España se ha visto reforzado, se vio el verano pasado. Con respecto a otros años. Bueno, ha habido tendencias que yo creo que son, no lo sé, que son más coyunturales que estructurales.
A mí me preocupa mucho más lo estructural y el medio plazo que no la coyuntura que se va a resolver y que además, insisto, creo que hay una demanda que está ahí en puertas. José, recuperaremos la situación de antes, pero además te voy a introducir otra variable. ¿Somos conscientes que quizás el viajero va a cambiar de forma de pensar, de moverse y de actuar? ¿Y estamos preparados para analizar esa situación y darle lo que necesita? Cambios estructurales, ¿no? Efectivamente, yo creo que ese es el debate. Lo que va a pasar este verano, bueno, nos tiene que preocupar, pero también nos tiene que preocupar efectivamente incluso más el medio y el largo plazo. El viajero va a cambiar, las generaciones cambian, aquí hay muchos cambios que se están produciendo. Hoy en día no tenemos la receta ni la varita mágica de qué es lo que va a pasar, pero sí que parece que, bueno, pues más tendencia hacia mirar más la ecología, más tendencia hacia mirar más la proximidad, más tendencia hacia estar menos rodeados de grandes masas. La situación sanitaria se va a acabar. La duda es si va a tardar 3 meses, 6 meses, 9 meses. Y lo de los 9 yo personalmente lo veo muy largo, ¿no? Pero evidentemente no vamos a estar en esta situación sanitaria, ¿eh? Y vamos a volver todos a la vida normal de antes. Pero ¿cómo va a quedar la mentalidad de las personas? ¿Cómo va a quedar la mentalidad del viajero? Esa es la gran duda, ¿no? Estamos hablando de turismo en este caso, ¿verdad? Bueno, pues muy probablemente la cultura, el patrimonio, el interior, la sostenibilidad, el medio ambiente, bueno, pues son valores que sí que pensamos que van a salir claramente reforzados, ¿no? La tecnología, desde luego, ¿no? Recuerdo el presidente de Telefónica, creo que hace una semana o 2 semanas, dijo que la disrupción tecnológica, la ruptura tecnológica, evidentemente ya estaba instalada en la sociedad desde hace tiempo, pero que probablemente esto podría haberlo acelerado entre 3 y 5 años. Bueno, pues el que no haya entendido eso y el que no se dé más prisa, pues probablemente sí, probablemente va a tener un problema, ¿no? Y el problema pues va a ser mayor. Por tanto, nosotros lo que vemos es ecología, sostenibilidad, digitalización. Esos sí que pensamos que la guerra va a ir por ahí. ¿Qué podemos hacer los hoteleros? 1000 cosas. Seguir apostando, porque cuidado que el sector hotelero, el sector turismo en general, la disrupción tecnológica ya hace mucho tiempo, ¿eh? Fue prácticamente uno de los primeros sectores que empezó con el B2B, con el B2C, ¿eh? Desde luego que sí, no lo vamos a inventar nosotros ahora aquí esta tarde, ¿verdad? Pero por lo tanto seguir profundizando, a lo mejor con una filosofía más customer-centric, ¿no? O sea, más orientada hacia el cliente en todos los aspectos, ¿eh? Y sobre todo orientada a la calidad directamente y realmente percibida por el cliente, ¿eh? Pues si hay que utilizar el NPS, pues utilizar el NPS, el Net Promoting Score. Si hay que compararse no solamente con la cadena de al lado, sino que si tienes que compararte en términos de calidad con Netflix o con Amazon o con quien tú quieras, pues también tienes que medir el NPS, ¿eh? No únicamente la location, la calidad del desayuno, que está muy bien y hay que seguir midiéndolo, ¿eh? Pero realmente también hay que hacer un cambio de mentalidad en el sector y para mí es, lo que os digo, ecología, sostenibilidad, disrupción tecnológica, profundizar en ella. ¿Son esos aspectos en los que ha trabajado Sercotel durante este tiempo, que ha quedado pendiente esa pregunta? Hemos intentado hacer nuestros deberes, desde luego, ¿eh? Fijaos, hoy, por ejemplo, pues, hemos comunicado que tenemos un nuevo consejo, hemos incorporado 3 nuevos profesionales, 4 nuevos profesionales de hecho, al consejo de Sercotel. 2 de ellos son profundos disruptores tecnológicos. Uno de ellos es Aleix Valls y el otro es Hugo Arévalo. Son gente realmente que vienen y su naturaleza, en su ADN, en su sangre, corre realmente la disrupción tecnológica. Ese es uno de los vectores que hemos definido nosotros hacia el futuro. Sostenibilidad, pues mirad, acabamos de firmar un acuerdo con Powen, que es una de las principales compañías que en este país se dedica al tema de energías sostenibles, y ya tenemos uno de nuestros hoteles con placas solares y en ciertas épocas del año el 100% de la energía que consumimos pues la utilizamos o la generamos en nuestras propias placas solares. Hemos hecho nuestros deberes. Nos falta mucho por hacer. Nunca está todo hecho. Bueno, de eso hablamos después. Proyectos de futuro. Óscar, vosotros habéis estado trabajando además con un horizonte de celebración, con un horizonte de aniversario. Se cumplen 25 años, ¿no?, del programa de Amigos de Paradores, dices, que supongo porque una de las cosas que caracteriza a nuestra cadena es precisamente la fidelidad del cliente, ¿no? Tenemos ahí una base de datos de 1.300.000 personas que tienen la tarjeta de Amigos de Paradores. No es ninguna broma y ese programa cumple 25 años y ha sido una buena experiencia y queremos relanzar y hacer un montón de actividades que lo verán este año los Amigos de Paradores, ¿no? Decía antes, José, una cosa muy interesante. Es verdad que el presidente de Telefónica había dicho que el cambio había hecho acelerar tendencias que ya estábamos, por ejemplo, la revolución digital, ¿no? De acuerdo. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con la sostenibilidad. Era nuestra bandera. Tú nos has oído 1000 veces, Fernando. Hemos sido muy pesados en la supresión de los plásticos de un solo uso, en hacer que todos los hoteles tuvieran electricidad generada de fuentes renovables, etcétera, etcétera. Bueno, hemos acelerado ese camino, igual que ha pasado con el tecnológico. Es decir, yo no creo que la crisis nos haya hecho pegar un volantazo y cambiar la dirección, sino en todo caso acelerar la tendencia. Es decir, todos estábamos orientados a medio ambiente, todos estábamos orientados a la revolución digital, todos estábamos orientados a
a mejorar la experiencia de cliente, a que todo va en torno al cliente, que ahora sí, en la forma de búsqueda, en la forma de compra, en la forma de llegar, en la forma de consumir, en la forma de compartir con mucha más gente, tiene unos poder que no tenía antes, unas capacidades que no tenía antes y, por lo tanto, en mejorar, en renovar, en innovar, en esa experiencia, que al fin y al cabo es lo que producimos, ¿no? Y en esa visión holística de la experiencia, que yo creo que es lo que estamos intentando todos, ¿no? Por lo tanto, yo sí creo que esta crisis, no ha hecho que cambiemos la dirección, sino que aceleremos la tendencia, ¿no? 100 años, 100 paradores. 100 años, 100 paradores, sí, eso está garantizado. Y más de 100 restaurantes. Y más de 100 restaurantes. Por lo tanto, es otro de los proyectos en los que se ha seguido trabajando porque no se han parado. Bueno, en eso sabéis que somos una cadena única en el mundo, diferente, porque al ser estatal es una empresa que no decide qué hoteles abre, ni siquiera decide qué hoteles cierra. Por lo tanto, no se hace un estudio de mercado. Es más, afortunadamente, yo defiendo la singularidad de esta empresa porque ha creado destinos. Para mí es un orgullo tener presidir una empresa, una marca tan poderosa que el destino es la marca. Es decir, yo conozco mucha gente, o todos conocemos gente que dice me voy a Bilbao y luego busca un hotel en Bilbao. Pero es que la gente que dice voy a Paradores va a un Parador, y si está lleno de Chinchón se va al de Sigüenza. Es que lo que están comprando es la marca Paradores, la experiencia que va detrás de esa marca. Eso vale mucho, ¿no? Hemos iniciado esta cuarta mesa, este cuarto encuentro Fitur 2021 y lo estamos haciendo, como veis, con los grandes líderes del sector hotelero en nuestro país. Ya han sido muchos titulares, muchos proyectos, muchas aportaciones de conocimiento, las que ya han dejado en la mesa, las que ya podéis compartir y, por supuesto, conocer y también aplicar, ¿por qué no? Pero nos queda mucho por contar. Tenemos por delante todavía una hora con ellos en las que hay muchos temas que abordar, como por ejemplo, me gustaría, Hugo, hablar de futuro, porque hemos hablado del pasado, lo que fue, lo que habéis vivido. Hemos hablado del presente, este tiempo en el que habéis estado trabajando, intentando ser y aportar todo vuestro talento y vuestro conocimiento, pero viene un futuro en el que puede cambiar el viajero o no, en el que se pueden dar nuevas circunstancias o no, pero en el que estoy convencido que el sector hotelero tiene que seguir creando nuevos proyectos para seguir evolucionando, ¿no? Vosotros, en NH, ¿qué estáis haciendo? Pues yo lo pondría en varios niveles, digamos, o perspectivas. Entonces, yo te digo, por un lado, ya lo hemos comentado, todos los temas de digitalización o de sostenibilidad, pues ya para nosotros, más acelerados de lo que ya estábamos, no ha sido un precipitador y acelerador, pues ya estábamos muy avanzados, hemos invertido más de 130 millones en digitalización, depende del hotel, pero entre el 45 y el 60% de nuestras ventas ya son digitales. Luego también en temas de, ya te digo, en CRM o en tema de conocimiento de cliente, más de casi 10 millones de clientes en nuestro programa de fidelización. Pues yo creo y luego, ya te digo, si bien van a cambiar algunas cosas, pero yo me gustaría equiparar, quiero pensar que lo del COVID va a ser, si todo va bien, vacunas, etc, etc, etc. Yo lo quisiera asemejar con el tema del terrorismo, ¿no? Es decir, que el terrorismo, después de los ataques del 11M, hubo un impacto brutal, de repente la gente estuvo con mucho miedo a viajar, etc. Y desgraciadamente, o por suerte, no lo sé, pero al fin y al cabo hemos convivido con el terrorismo. Te quiero decir, luego siguen habiendo cosas del 11M, que si nos sacamos 2 zapatos en el aeropuerto, que si hay controles de seguridad exhaustivos, pero ya está. Y con el COVID creo que va a pasar de cierta manera igual. Yo quiero pensar y te digo que al fin y al cabo este negocio en su esencia es un negocio de hospitalidad. Es un negocio de hospitalidad, es un negocio de personas, por lo tanto, donde la tecnología es un medio pero no un fin, de personas, de sonrisas, de intentar ir más bien con el sí por delante y de experiencias, ¿no? Entonces creo que ahí el reto más importante para mí está, digamos, en 2 cosas. Está uno en la capacidad que vamos a tener los hoteleros en personalizar, conociendo justamente estos clientes, pero no como una gran masa de 10 millones, sino entender tú concretamente, cuando viajas, qué es lo que necesitas. Y en cosas tan tontas, tal vez, lo de que, oye, si tú prefieres lo salado en un detalle de bienvenida, pues ¿qué más me cuesta a mí ponerte un salado que algo dulce? O sea, es decir, creo que tenemos que ir en profundizar en la personalización, que el cliente se sienta único. Creo que hoy los clientes, y si analizas muchas experiencias en otros sectores que no tienen nada que ver con el mío, antes se nombraba en el EPS Netflix, pero hasta cierto punto te quiero decir que
Sí que creo que, ya te digo, que todo está en la personalización y Netflix lo que hace es personalizarte un poco lo que quieres. Entonces también creo que el hotelero, el gran reto, además de la hospitalidad, va a ser en personalizar y hacerte sentirte único. Único. Este es el primer tema que creo que es importante, la personalización, ya te digo, sin lugar a duda. Y luego las experiencias. Entonces ahí también, y nosotros también llevamos un tiempo haciéndolo, las ventas de la restauración, por ejemplo, no llegan a representar un 50% en nuestro caso, pero un 30% largo. Facturamos más de 300 y pico millones de euros en restauración y tenemos desde 12 estrellas Michelin pasando por hoteles o restaurantes sin estrellas Michelin, pero que funcionan muy bien. Y lo que creo que sí que es importante, y hace tiempo que nosotros estamos en esto, de pensar que un hotelero, mi profesión ya no es vender camas. Yo no, lo que ofrezco, lo que vendo no solo es una cama y un techo. Lo que ofrece es algo más, es que en ese hotel, que ya te digo, en muchos casos no puedo ser destino, pero sí que el cliente me escoja, porque lo que va a pasar en el hotel es algo más que dormir. Es que hay una coctelería donde hay gente que se reúne y molona, que hay un restaurante que aunque no sea Michelin, comes muy bien y está ambientado y se come fantástico, que ya te digo, que realmente el hotel se abra, la ciudad se abra, entonces creo que personalización y luego que la actividad hotelera no sea meramente vender habitaciones de hotel, creo que son los retos, por lo menos en los que nosotros estamos trabajando, a través del F&B, de la cultura, de entender qué más puede pasar en un hotel para que la experiencia del cliente sea increíble. José, quizás a lo mejor la tecnología y la digitalización que tantos destinos turísticos están poniendo ahora por bandera, quizá en vuestro caso en el segmento hotelero está ya mucho más avanzada, está mucho mejor aplicada y mucho más útil, y ahora quizá, como dice Hugo, hay que ir a otros retos, ¿no? Vosotros en Sercotel, ¿cuáles son los retos de futuro? ¿Qué proyectos tenéis para el futuro más inmediato, incluso a más largo plazo? También vinculados a esa personalización, a esa humanización del cliente, que por otra parte, en el mundo hotelero siempre ha sido esa espada de Damocles y además el objetivo final, ¿no? Eso es. Déjame coger simplemente un hilo de Hugo y efectivamente, o sea, en el 11M, cuando ocurrió aquella desgracia tan grande del 11M, decíamos que no se iba a volver a viajar en avión y no se iban a construir rascacielos tan altos. Pues desde entonces se ha viajado más que nunca en avión y se han construido los rascacielos más altos que existen en el mundo después de aquella fecha, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. El vector digitalización para nosotros es fundamental, ¿verdad? Pero esto va de talento, ¿no? Porque el talento es lo que está detrás absolutamente de todas las áreas de una cadena hotelera. Es decir, ¿qué necesitas para tener un muy buen proyecto de digitalización? Necesitas talento, necesitas el talento best in class. Eso tienes que tenerlo internamente y también los hoteleros tenemos que tener claro que eso ya lo es, pero tiene que ser todavía más una parte core de nuestro negocio, ¿eh? Igual que en algunos negocios, pues la restauración es un core, efectivamente, en otros negocios, pues el wellness es un core. Para todos, absolutamente para todos nosotros, tenemos que tener claro que la digitalización es core business. Y cuando tienes un core business, ahí tienes que tener best in class en términos de talento. Pero no es únicamente en digitalización, todo lo demás. El marketing, las ventas por todos los canales, eso es una cuestión de talento. La operación es una cuestión de talento. La calidad, ¿quién conceptualiza la calidad? ¿Quién mide la calidad? ¿Quién aterriza las mediciones de la calidad? ¿Quién toma las medidas correctoras de la calidad? Las personas. Por lo tanto, vuelve a ser un tema de talento. El reto de todas las industrias, y más, mucho más todavía el reto de las compañías que estamos en el sector servicio, desde luego es el talento, ¿no? Fijaros, nosotros somos una compañía somos una compañía asset light, completamente asset light. Cuando tú eres una compañía asset light, no tienes piedras, no tienes hoteles. Lo único que tenemos, lo decimos mucho en la compañía, en nuestro balance, nuestros contables y nuestro financiero, tiene sillas, mesas y ordenadores. Ninguno de los tres es vector estratégico. Aparte de eso, nosotros lo que tenemos son personas, son profesionales. Nuestro vector clave es el talento. Para la digitalización, para el servicio al cliente, para medir la calidad, y sobre todo con el concepto de calidad, calidad directamente percibida por el cliente. Es decir, vosotros sabéis, por ejemplo, pues si tú en un hotel tienes un director que le encanta el wellness, pues su tendencia hacia el CAPEX se va a desviar naturalmente hacia que inviertas en wellness, ¿no? Pero si tu estadística de calidad, si tus medidas de calidad, si tu ciclo PDCA te dice que allí no tienes un problema, pues igual el CAPEX lo tienes que orientar hacia otros lados, ¿no? ¿Quién decide el CAPEX en las compañías? ¿Los directores? ¿Los facility managers? A lo mejor lo tienen que decidir las personas de calidad.
Qué buen mensaje, sí señor. Humanización, digitalización, personas, que seguimos apostando por ello en el sector del turismo, porque el turismo son personas, Óscar, y vosotros habéis apostado mucho por ello, también porque los hoteles son destinos en sí mismo y por algunos proyectos de futuro muy potentes. Bueno, es que a mí lo que me obsesiona es precisamente, vuelvo a lo que decíamos antes, el medio, no el corto, ya sabemos lo que va a pasar. Vamos a ver, hasta que llegamos al maldito COVID, el turismo era el único mercado que venía creciendo ininterrumpidamente a lo largo de medio siglo. Estábamos, si no me equivoco mal, en 1.500 millones de turistas en el mundo, según la OMT, y estábamos en proyecciones de llegar a 1.750 en 10 años. Esa era la proyección de la OMT, un mercado creciente, creciente y cada vez más creciente. Es más, recuerdo que el debate hace 3 años era la turismofobia y la masificación. Este era el debate, y ahora en muchos sitios se acuerdan de... Bien. Por lo tanto, un mercado creciente que ha interrumpido porque ha habido un paréntesis lamentable y desastroso, un recuerdo para todas las víctimas que ha habido, ¿no? Bien, paréntesis se cerrará. Habéis dado algunos ejemplos ahora. Evidentemente, esto es como cuando vamos al hospital y decimos cuando salga ya no tal, luego vuelves a tu vida normal. Alguna cosa te queda, evidentemente, ¿no? Y alguna cosa quedará. Pero el turismo volverá a crecer en el mundo. Y por lo tanto sí que hay que ver cómo mejorar esa experiencia. Estoy de acuerdo. Sería suicida cuando hay estos debates sobre la renovación o no digital, la transición. Sería suicida no utilizar las herramientas que hay para mejorar lo importante que es la experiencia. Y hoy en día la acumulación de datos y la explotación mediante algoritmos permite saber qué quiere un cliente, qué le gusta, qué no le gusta, a qué hora, a qué precio y dónde y cómo. Por lo tanto, sería suicida que estas empresas que se dedican a vender experiencias no utilizaran herramientas. Ojo, no confundir los objetivos con las herramientas, que es el problema que tienen muchos hoy en día en este mundo. Bueno, por lo tanto, son herramientas, punto, usémoslas. Si seguimos tratando de hacer lo mismo que antes, que es que este señor esté contento, esta señora, y hablen bien de ello y quieran volver o quieran. Por lo tanto, hay que utilizar esas herramientas. Y yo ahí no tengo ninguna duda, nosotros en Paradores lo estamos haciendo. Y es verdad, insisto, que yo creo que he dicho antes que el turismo va a crecer y va a seguir creciendo. Ahí hay muchos tipos de turismo. Yo creo que el turismo que ofrecemos nosotros, el turismo que algunos llaman bespoke, más a la carta, más personalizado, más de que ir allí el Parador el fin de semana supone además una excursión y una bodega y que me pongan un vino de una cepa que es local y que ya estaba casi desaparecida y un queso que hacen una quesería a 10 kilómetros, creo, llámame loco, creo que a la gente le empieza a cansar ir a Londres, a París y ver las mismas tiendas. Creo que la globalización también cansa y la gente busca esa cercanía, ese kilómetro cero, ese producto local, esa historia local, porque somos seres humanos y por lo tanto vivimos de historias y nos gustan que nos cuenten una historia y cuando nos pongan un pescado o un queso nos cuenten que detrás hay una familia que había cerrado su padre y ha vuelto a abrir o que ese vino de esa localidad ya estaba extinguiéndose la uva. Creo, llámame loco, que a todos nos gusta eso y por ahí van las tendencias. Decía Hugo, autenticidad. Me contaban antes una anécdota en la que un grupo de estadounidenses venían a España y después de haber recorrido X lugares le preguntaron al guía que en Madrid, ¿dónde estaba el lujo? Claro, se quedó lujo, pues los voy a llevar, no sé si a Loewe o a Serrano, y les llevó a una taberna de la Plaza Mayor y precisamente dijeron, esto es el lujo de tener esto, el lujo de poder compartir esto, el lujo de sentir esta experiencia. Eso es autenticidad y eso es lo que vais buscando en el sector hotelero. De acuerdo con tu apreciación. Igual que sí, no me parece mal cuando se dice, oye, que el turismo de shopping es un turismo importante, totalmente de acuerdo. Hay un mercado enorme, igual que hay un mercado de turismo sanitario, de turismo congresual, pero sí que insisto, totalmente de acuerdo con tu perspectiva de que tengan que haber tiendas de lujo globales en Madrid como cafeterías de lujo. Yo encantado que hayan Starbucks, que hayan Hermès y que esté Saint Laurent o Gucci o los que sean. Pero pero esto al fin y al cabo lo vamos a tener en todas las ciudades del mundo. En Chicago, en Londres, en París. Entonces, que hayan está bien, pero creo que lo que realmente hace que un destino sea único es su autenticidad. Y creo que ahí España tiene mucho que ofrecer, porque creo que España es muy auténtica, y os lo digo, siendo medio extranjero, a lo mejor con una visión desde fuera. Y una cosa única y repetible que tiene también España y que debe poner en valor es su autenticidad. Entonces, sin lugar a duda, creo que la gente, además de lo global, busca eso, lo auténtico, lo artesano, también algunas veces, que haya un storytelling, totalmente de acuerdo con lo que has comentado, la gente le encanta y luego también, cada vez más el participar, también se está pasando de un turismo un poco más pasivo a que cada vez más la gente tiene ganas de hacer algo.
Puede ser desde limpiar una playa o ayudar a limpiar una playa, ayudar a reconstruir un trozo del camino de Ronda, que lo que sea, o, ya te digo, o salvar tortugas, lo que sea. Pero también cada vez más hay este turismo activo, la gente que quiere pues, aprender a cocinar, pues un plato de pasta en Italia, o lo que sea. También hay cada vez más este turismo también activo, digamos. Es verdad que además se están convirtiendo en experiencias. Yo hace muy poquito acabo de venir de otro destino donde las grandes experiencias es aprender a hacer un queso o recolectar miel o hacer la mahonesa directamente como se hacía antiguamente, con lo cual con esto te digo todo. España es un país auténtico, es un país diverso, es uno de los mejores lugares del mundo y vamos a poderlo conocer un poquito más en profundidad en la próxima edición de Fitur, que se va a celebrar entre el 19 y el 23 de mayo. Lo tenemos aquí a escasamente 10 días y por eso IFEMA organiza estos debates, estos encuentros Fitur 2021 con los grandes líderes del sector turístico en nuestro país que nos están aportando mucho conocimiento y que lo están compartiendo además con todo el mundo. Hoy estamos transmitiendo desde Movistar, pero también desde la nueva plataforma Live Connect que hoy se inaugura y que llega a los 5 continentes, a cualquier rincón donde nos quieran ver y donde quieran aprender y compartir todo lo que representa el sector del turismo en sus diferentes variantes. Estamos en esta cuarta mesa en la que hablamos de hotelería y precisamente Fitur es nuestra próxima cita, es nuestro próximo bloque. Vamos a hablar de Fitur porque los tres vais a estar en Fitur. Hay una apuesta clara por la feria más importante de turismo del mundo y a mí me gustaría saber las 3 empresas que lleváis a esta edición, que además es muy importante porque está enfocada como la recuperación del sector turístico, Óscar. Repetimos nuestra apuesta que ya nos dio varios premios el año pasado en el stand por la sostenibilidad, pero es verdad que este año queremos hacer un especial énfasis, lo he dicho antes, ¿no? Por la tendencia que hemos visto en la naturaleza, especialmente en naturaleza, porque tenemos muchos destinos de naturaleza, muchos destinos de deporte, de turismo activo, de respirar aire libre, que yo creo que es lo que la gente quiere ahora y por lo tanto vamos a hacer un especial énfasis en eso, en la naturaleza. Y por supuesto seguiremos informando sobre novedades y aperturas que siga habiendo. ¿Alguna de ellas? Sí, bueno, tenemos en puertas el parador de Veruela, que espero que en breve tal. Es verdad que abrimos el año pasado el parador de Muxía, que está siendo un tiro, es decir, no hay una habitación libre en meses, es increíble. Y yo estoy muy ilusionado y muy esperanzado con las obras de Ibiza, que Ibiza avanza y es la única comunidad autónoma donde no hay parador y espero que, a ver si puede ser que en 2 o 3 añitos tengamos parador en Ibiza. Oye, creo que también se ha abierto ya San Marcos, ese emblema el nuevo San maravilloso, Marcos, al que sí que os invito a todos. Porque increíble, en diciembre, ¿no? Creo recordar, noviembre, diciembre. Sí, en diciembre creo que abrimos. Sí, ahí es verdad que yo creo que no hay español que no conozca San Marcos, ahí está en León, que vayan a verlo por favor porque ha quedado verdaderamente espectacular. Vamos a irnos con Sercotel. ¿Qué traéis a Fitur este año? ¿Qué novedades hay? ¿Qué proyectos hay? ¿Con qué vais a conquistar al viajero? Bueno, la verdad es que nosotros ahora mismo tenemos la compañía enfocada, ya hemos hablado de la ruptura tecnológica, ya hemos hablado de todo eso, realmente tenemos a la compañía enfocada en la expansión, ¿no? Nosotros creemos que es un momento para hacer expansión, tenemos una compañía robusta, sólida, solvente y además pues yo personalmente tengo muchísima confianza en el talento que tenemos dentro de la compañía, ¿no? El equipo de profesionales que tenemos en Sercotel, lo que nosotros denominamos el Sercotel Team. Cuando tienes esas bases, pues bueno, tienes unos cimientos muy sólidos para hacer expansión. Ahora mismo tenemos ese vector todos metidos en la cabeza, estamos en ello. Este año yo creo que vamos a acabar pues, probablemente entre 12 y 14 proyectos nuevos que vamos a introducir en el portfolio, en el total del año. Probablemente desde aquí, antes de irnos de vacaciones al 31 de julio, vamos a tener 4 o 5 nuevas incorporaciones. Estamos muy enfocados ahí, sobre todo estamos muy enfocados también a pegarle ese giro a la calidad, ¿no? Realmente a intentar orientar absolutamente toda la compañía, desde el primero hasta el último, a la calidad. E insisto, al concepto de calidad, calidad percibida por el cliente, ¿no? Esos van a ser nuestros 2 vectores centrales en Fitur este año y desde luego es la nueva orientación que tiene la compañía para el futuro. Va a ser la puerta a la recuperación del turismo. Consideramos que Fitur va a ser esa gran feria que de verdad genere ilusión, genere otra vez el reencuentro, el abrazo entre los profesionales del sector turístico y que genere un poquito de alegría, ¿no? Que ya nos hace falta. La vida son datos, pero la vida también son emociones, ¿no? Son las 2 cosas absolutamente. Los datos lo que nos dicen es que la recuperación está aquí. Ya no está viniendo, sino que está aquí, ¿eh? No se nos han disparado los pick-ups, tampoco nos vengamos muy arriba, pero sí que realmente se está notando, se está notando, la gente está empezando a viajar más, parece que las perspectivas para el leisure son más inmediatas realmente que para el business, ¿no? El business nosotros no esperamos que vuelva nosotros denominamos el macro corporate,
Septiembre, octubre, y el macro corporate internacional, pues vamos a ver cuándo vuelve, ¿no? Ahí tenemos un poquito más de dudas. Siempre entendemos que dentro de este 2021, ¿eh? El leisure nacional, seguro, está aquí ya, ni más ni menos. El próximo día 9 de mayo, que todos estamos mirando hacia allí y que no sabemos, hay quien no nos lo acabamos de creer, hay quien sí se lo cree, hay quien apuesta, hay quien no. Y además, pues bueno, ciertos mensajes que se dan pues tampoco ayudan mucho, pero mira, antes nos reíamos cuando estábamos los tres en Londres, creo que fue el primero o el segundo día de apertura después del confinamiento, se agotó la cerveza, ¿no? Bueno, pues tomémonos la broma si queréis, pero eso es una señal y al final la economía también funciona por señales. La fecha de Fitur es muy adecuada, realmente, y puede ser el disparo de salida, y en eso yo creo que los tres que estamos aquí, todos los que estamos aquí precisamente, estamos con ese mood mental y a eso vamos y a eso tenemos a nuestros equipos enfocados. Óscar, tú que eres más de medio largo, depende de en qué. Vamos a hablar de Fitur como ese gran momento de recuperación. Sí, lo ha dicho muy bien José. Fitur está puesto en una fecha perfecta porque tiene que ser el turning point. Es decir, que aquí es verdad que con la incertidumbre, después de lo vivido, ¿no?, sobre las fechas, las medidas que se tomen, etcétera, etcétera, yo sí estoy en condiciones de decir hoy que nosotros llevamos 5 o 6 días advirtiendo un salto brutal en ventas, claro, y pick-ups positivos en los últimos 5 días. Y sí se ve ahora sí que la gente se ha lanzado a comprar. Ese es nuestro caso, insisto, y cruzo los dedos y toco madera, y la prioridad sigue siendo la seguridad, y todavía está aquí el COVID y todo lo que ustedes quieran. Pero nosotros sí vemos de verdad un cambio ya, y los pronunciamientos de todas las responsables políticos y públicos a nivel autonómico, a nivel nacional, es que el estado de alarma se acaba el 9, insisto. La prioridad sigue siendo la seguridad, la prioridad sigue siendo la vacunación, la prioridad sigue siendo que no haya más COVID, pero nosotros sí vemos esa recuperación claramente, ¿no? Y una cosa muy rápida sobre el inmediato y sobre el internacional. Yo recuerdo haber estado en foros donde el tono que teníamos todos era mucho más pesimista que el de hoy, hace meses, en lo más duro de la pandemia, y recuerdo que con algunos compañeros en la mesa afirmaban que España iba a perder peso en el turismo internacional, sobre todo en el turismo sol y playa. Venían a decir eso. Y yo recuerdo en algún foro de aquellos haber sacado una foto de las playas de Plymouth, las playas de Bournemouth, las playas del sur de Inglaterra, que parecían Benidorm. Y les dije, esta gente no se ha ido a Turquía, ni a Croacia, ni a Egipto este verano. Están en Plymouth, en Bournemouth, etcétera, etcétera. Y este año no se van a quedar ni en Plymouth ni en Bournemouth. Por lo tanto, yo creo que, insisto, con toda la precaución, la prudencia, con todo lo que usted quiera, creo que sí, esto levanta. Sercotel y Paradores van a estar en el pabellón 10. Ahora doy un salto a NH y vamos a hablar de qué trae NH a Fitur, que también está en el pabellón 10. Entonces, sí, correcto. Entonces, lo primero, creo que primero nos tenemos que sentir orgullosos de Fitur y de que España esté donde esté a nivel turístico. Esto es igual que muchas veces soy bastante propenso a que no me gusta mucho la autocomplacencia, etcétera. Pero en este caso yo debo reconocer que creo que algunas veces estamos siendo un poco duros con lo que es el turismo, ¿no?, en España. Yo creo que estamos siempre en el podium, no hay muchas industrias en el mundo donde estemos en el podium mundial, siempre. Y luego creo que solo se puede transformar aquello que tienes. Entonces yo la discusión de lo que aporta el turismo en España, lo primero es, primero es lo que tenemos y por favor sintámonos orgullosos de tenerlo. Y luego dos, solo lo que tenemos lo podemos transformar. Entonces, que ahora, y además con los fondos Next Generation y que otras cosas, podamos mejorar todavía el modelo turístico español, que ha sido una historia de éxito durante décadas y que ahora toca, porque no hay nada peor que morir de éxito, y que España necesita, y sus destinos, porque cada uno es un mundo, necesita repensarse, bien. Pero lo primero, sin lugar a duda, creo muy positivo que esta sea una de las primeras ferias internacionales que se celebre en España y que nos sintamos orgullosos, a la vez que comprometidos de transformar este gran turismo que tenemos y esta gran industria que tenemos, con grandes profesionales, con mucho talento, porque es un negocio global y creo que hay muchas empresas españolas que hoy tienen un rol importante en este mundo.
Dicho esto, nosotros lo que venimos a presentar, pues por un lado reformas de hoteles, porque tenemos mucho portfolio y nos ha dado muy buenos frutos las reformas con las diferentes marcas que tenemos que hemos llevado a cabo. Luego también recordar que NH, que durante mucho tiempo ha sido un player fundamentalmente urbano, también es un player que hoy está entrando en el mundo del vacacional, del resort y del vacacional, y también en el mundo del lujo. También éramos una cadena, como se dice en el sector, digamos, upscale o upper upscale. Nos faltaba la parte lujo. Gracias a Minor y las marcas Anantara, etcétera, podemos entrar de manera mucho más fuerte también en el mundo del lujo, tanto urbano como vacacional. Y en el mundo del resort, donde también eso nos permitirá pues, tener una exposición al negocio tanto en urbano como en vacacional, y tenemos pues, cerca de 10 millones de clientes de urbano que seguro que estarán encantados de seguirnos en algún destino vacacional. Entonces vamos a presentar un poco todas estas novedades, reformas, nuevos hoteles, luego también todos los desarrollos tecnológicos que hemos llevado a cabo para que la gente esté tranquila y vea que tanto por motivos de ocio o negocio pueden viajar sin problema. Y pues también algunos programas nuevos también que hemos creado, por ejemplo, con el tema de pymes. Es decir, antes lo comentaba, totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado anteriormente por parte de José, de que sin lugar a duda estamos viendo cómo las grandes corporaciones, las grandes empresas de este mundo están tardando un poco más en volver tanto a las oficinas como al viajar, a los congresos, etcétera, y en cambio pymes y autónomos que deben tirar adelante sí o sí, pues también ahí aprovecharemos para lanzar un programa más pensado para el tema de pymes y autónomos. Y bien, ya te digo, y luego también predicar con el ejemplo, decir que ya tenemos casi el 100% de nuestra planta hotelera abierta, que estamos esperando a todo el mundo con los brazos abiertos y que esto sigue. Antes José hablaba del corporate, acabas de lanzar el tema a la mesa, a mí me gustaría que lo tocáramos de lleno, porque claro, es un segmento que probablemente se vea muy afectado en cuanto a la dinámica que ha facilitado precisamente la tecnología. Hay cosas que han venido para quedarse y hay voces que dicen que quizá las reuniones de empresa o las grandes reuniones de empresa quizás se vean muy poco favorecidas precisamente por la evolución de la tecnología. Quizás pymes y pequeños empresarios a lo mejor sí que viajarán mucho, pero ¿cómo veis vosotros desde vuestro punto de vista, desde el análisis, desde cómo se están comportando vuestros hoteles, vuestros clientes? ¿Se está recuperando? ¿Se están solicitando al menos presupuestos? ¿En qué línea se está trabajando y cómo lo estáis viendo? José. Prácticamente de un año, permitidme el calificativo, ¿no? Los que han estado viajando, decíamos antes, eran los what you kill, what you eat, ¿no? Si cazas, comes, si no cazas, no comes, ¿no? Eso es el micro corporate y el nano corporate, esos son las pymes y los autónomos que tenemos en España. Bueno, evidentemente, eso ha sido circunstancial, evidentemente las grandes compañías van a volver. La duda es la resultante de muchas fuerzas, ¿no? Los que estamos aquí, ¿verdad? Pues probablemente si yo antes viajaba 10 veces, pues probablemente de esas 10 veces no sé si se va a quedar en 6 o en 7. Os aseguro que no se va a quedar en 2, ni en 1, y muchísimo menos en 0, ¿eh? Probablemente se va a quedar en 6 o en 7. Pero probablemente va a haber otros factores que van a empujar también al viaje, ¿eh? O probablemente van a haber otros factores también que van a empujar el incremento de la ocupación en la industria hotelera. Mirad, el precio del alquiler de las oficinas en las ciudades, pues es lo que es, ¿no? El teletrabajo ha venido para quedarse. ¿Al 100%? Personalmente creo que no, ¿eh? Yo creo que hay un factor productividad también en la presencialidad, ¿eh? Probablemente, y como siempre, en esta vida, no todo es blanco o negro, 0 o 100. Probablemente estaremos en los grises, ¿verdad? Y hay una parte del teletrabajo pues, que hará que se desocupen metros cuadrados de oficinas o no, ¿eh? Estamos guessing, ¿eh? Pero probablemente a lo mejor hay una parte de ellas que son las salas de reuniones, y probablemente en las salas de reuniones y en la externalización de las empresas tenemos un vector los hoteleros, ¿no? Probablemente vinculada a esa externalización de salas de reuniones vamos a vender más habitaciones. Se nos van a caer por un lado, nos van a entrar por el otro, y como esos dos ejemplos va a haber 5, 7, 10, va a haber muchos evidentemente, ¿eh? La resultante final es donde no lo tenemos claro. Y en cuanto a los timings, lo que vemos es eso, es las grandes corporaciones después del verano, muy probablemente, y los grandes eventos, aquí tenemos Fitur, ¿eh? Y eso es un gran evento. Evidentemente va a ser un gran evento con una limitación de aforo. ¿Cuándo se van a acabar las limitaciones de aforo? El 2022 ya no habrá limitaciones de aforo para los grandes eventos. Y la gente, la presencialidad, la va a seguir valorando. Insisto, la resultante de todo esto está por ver. A mí no me cuadra mucho con que vaya a ser o muy para arriba o muy para abajo. Normalmente
todo está en los términos medios siempre en esta vida. Más incentivos o pymes, pequeñas reuniones. ¿Cómo lo ves, Óscar? Antes, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo en lo dicho, es decir, todavía es pronto para saber. Es verdad que en otoño nosotros tenemos ya muchas reservas de empresa, es verdad. Paradores además tiene una doble singularidad, ¿no? Por un lado tiene grandes buques transatlánticos para maíz, como puede ser Alcalá de Henares o La Granja, o el Cádiz incluso, que son paradores muy grandes, con muchas salas y con mucha tradición de hacer congresos y convenciones de empresas, y es verdad que eso el año pasado no hubo nada. Por lo tanto, este año en otoño, ya en octubre, sí, noviembre, sí tenemos ya reservas. Es pronto para saber, insisto, es verdad. Es verdad que también hemos visto ese otro corporate del que hablabais, ¿no? Del autónomo y del pequeño que ha estado. Hombre, Paradores tiene esa otra vertiente que es que estamos a 2 horas de carretera, somos hoteles que están en las carreteras de este país, que vertebran España, y por lo tanto hemos visto a esa gente viajar por España, parar en Paradores, incluso reunirse en Paradores, sí, es verdad, ¿no? Yo creo que es pronto. Hay una parte que para nosotros es tan importante como esa o más, que es también todo lo que tiene que ver con celebraciones, y que nosotros también el año pasado hemos sufrido muchísimo porque nos da un número de cubiertos extraordinarios muy importante, además de pernoctaciones, y ese también, bueno, se empieza a levantar. Es verdad que también las celebraciones no son lo que eran en el corto. Las bodas de 150 ahora son de 40, y bueno, pues todo eso, insisto, eso es coyuntura. Hay que ver qué queda de eso cuando todo esto pase. Pero yo también creo que básicamente lo que es corporate después de ya para otoño, ¿no? Hugo, precisamente vosotros, que tenéis también experiencia, mucha experiencia en este segmento, quizá vayamos a reuniones más pequeñitas, pero mucho más. Vamos a recuperar el sector del maíz en su totalidad y luego, ya que lo ha apuntado Óscar también, las celebraciones, que siguen siendo algo tan importante y tan emblemático para los hoteles. ¿Cómo ves su recuperación? Yo te diría que esto, claro, va por barrios. Primero, yo creo que primero lo que no está fuera de duda es que, sin lugar a duda, el Teams, el Zoom, etcétera, nos va a permitir optimizar ciertas cosas, y algunos viajes o reuniones se van a poder resolver sin problemas, sin necesidad de viajar, y por lo tanto algún impacto va a tener. Y luego el teletrabajo, pues también de acuerdo. Yo creo que eso también irá por barrios. Hay áreas que podrían perfectamente solo teletrabajar y otras donde yo creo que no sería bueno el teletrabajo llevado al extremo al 100%, ¿no? Entonces, dicho esto, porque va por barrios también, ya te digo, va por departamentos, por áreas de la empresa, y luego también creo que todo depende mucho, digamos, también de cuál es el objetivo de la reunión o su finalidad o su duración. Es decir, que un Teams de media hora versus un viaje, pues menos, salvo el que tenga ganas de largarse, te quiero decir que esto ya es otro problema, digamos, el que necesite salir de casa, pero insisto en que hay cosas que un Teams, un Zoom, con todo el respeto, y está muy bien pensado estas herramientas, eso 8 horas o 4 es infumable. Es decir, que no se puede, es que no puedes prestar. También es que la tecnología ha quedado más que demostrado. Antes nos lo decían, que más de 20 minutos es muy difícil prestar atención. Además, en un sistema online todavía tienes que prestar algunas veces más atención. Por lo tanto, yo creo que, te digo, no se puede dar una sola respuesta porque depende, ¿no? Luego, en el mundo, yo te digo, del corporate, pues en las grandes corporaciones yo te diría que hay 2 grandes familias. Aquellas que desde luego se han visto afectadas por la crisis de manera importante y por lo tanto están con planes de ajustes de costes, y el gasto en viajes era un gasto importante para estas empresas, y por lo tanto iba a haber un apretón significativo. Hay empresas que al contrario están creciendo y les está yendo muy bien, y estas al contrario pues van a seguir viajando. O sea que ya te digo, va por barrios y hay de todo, y sin lugar a duda pues ya te digo, muchas veces, como sabes, pues muchas pequeñas cosas hacen mucho. Nosotros a día de hoy el 50% de nuestra facturación lo hacen pymes y el otro 50% grandes cuentas, y vemos cómo las pymes están creciendo cada vez más, ¿no? Esto es la situación de hoy, pero yo tengo plena confianza que que va a haber de todo, pero creo, sin lugar a duda, que vamos a seguir viajando y vamos a seguir, por motivos de trabajo, las empresas van a seguir viajando. Es más, los últimos datos de empresas como Amazon, Google, etcétera, están diciendo que hay que volver a las oficinas. Son los primeros que están diciendo, no, volvemos a las oficinas. Es más, cojo más metros cuadrados de oficina, y que, ya te digo, va por áreas, pero que no podemos seguir como durante el pleno COVID con esa nueva realidad, que no.
Por lo tanto, yo confío en que esto progresivamente va a volver. Creo que lo primero que tenemos que hacer es volver a las oficinas, porque también esto nos tiene un estado de letargo preocupante. Eso ya es una apreciación más personal. Esto tiende un poco estamos un poco atocinados en algún aspecto, creo. Entonces, todo esto nos vendrá bien, y luego yo creo mucho en las relaciones interpersonales, que de vez en cuando también es bueno verse con el equipo, motivar, etcétera. Eso por un lado. Luego, el tema de las reuniones o de los congresos, las ferias, pues me parece una muy buena iniciativa, la de IFEMA y FITUR concretamente, porque hay que demostrar con el ejemplo, hay que demostrar pues que se pueden celebrar grandes eventos sin que haya incidencias, y estoy convencido que un congreso, entre hacerlo virtual o híbrido y hacerlo presencial, un congreso que dura 3 días, es online, lo veo mucho más complicado. No imposible, tenemos soluciones híbridas, pero ya te digo, también confío que también tardará un poco más, pero hay que ir predicando con un ejemplo y demostrar cómo, pues al igual, creo que se celebró un concierto de música hace poco de Love of Lesbian con 5.000 personas y que aparentemente, hasta donde sé, no tengo la última información, pero no pasó nada grave, pues también vamos a demostrar con FITUR y en IFEMA que, oye, se puede organizar un evento, vamos a llamarlo multitudinario, porque hoy más de 6 es multitud, y por lo tanto que eso se puede hacer con garantías de que es seguro. Por lo tanto, ya te digo, va a tardar más, pero estoy seguro que todo esto en parte volverá. Y más nos vale, además. Una de las lecciones aprendidas, que antes hemos hablado de las lecciones aprendidas, y vamos a estar todos de acuerdo en ella, ¿no? Una de las lecciones aprendidas ha sido puro darwinismo, adaptación al medio por parte de las empresas, flexibilidad, incluso más que flexibilidad, contorsionismo, porque nos hemos contorsionado durante toda esta época, ¿no? Máxima, sí. Pues nos han cambiado la segmentación de los clientes, pues hemos cambiado nuestros canales comerciales, nos ha cambiado el perfil de los clientes en nuestros hoteles, donde antes teníamos white collars, hemos pasado a tener un porcentaje mucho más alto de blue collars, pues hemos adaptado la oferta a los blue collars. Donde teníamos una estructura de gastos y nos ha caído el precio, pues hemos adaptado la estructura de gastos a los nuevos precios. Lecciones aprendidas. ¿Queréis una lección aprendida? No la queréis, os la voy a decir yo, es de todo el sector, ni más ni menos. Adaptación al medio, darwinismo, flexibilidad, contorsionismo. Nos vamos acercando al final de esta cuarta mesa de encuentros FITUR, Encuentros FITUR 2021, el turismo a debate. Nos quedan escasamente 4 minutos para terminar esta hora y cuarto de debate con 3 de los grandes líderes del sector turístico, con 3 de las grandes empresas del sector hotelero, y me gustaría terminar regalándoos la cámara, regalándoos esa plataforma para que contéis, para que os dirijáis a todos los espectadores y les mandéis un mensaje de ánimo, de compromiso, de recuperar la ilusión, de venir a FITUR y de volver a viajar y volver a vivir. Óscar, tu cámara. Muy sencillo, España ha sido el mejor destino turístico del mundo en los últimos años y lo va a seguir siendo. Hemos vivido el año más duro de nuestras vidas, de hecho ha costado muchas vidas. Pero tengo un dato aquí delante que me parece bastante revelador, ¿no? Y es que a 3 de mayo de este año, en España había 5 millones de personas con la vacuna completa y 12 millones de personas con una dosis, en total 17 millones de vacunas. El 3 de mayo de 2020 había 0 vacunas puestas en España. No hay razones para pensar que este año, desde luego, va a ser mucho mejor que el año pasado. Insisto, no tengo ninguna duda de que España va a seguir siendo el mejor destino turístico del mundo. No tengo ninguna duda de que España tiene la mejor industria turística del mundo, y aquí hay representantes extraordinarios de ello, la mejor industria turística del mundo. Una industria que ha demostrado que sabe adaptarse, que sabe competir, que sabe mejorar, y desde luego yo soy verdaderamente optimista en relación con un sector que trabaja en un mercado que no ha parado de crecer durante 50 años y que volverá a crecer, y un sector que ya sacó a España de una crisis, la de 2008, la financiera, porque quien sacó sobre todo fue el sector turístico a este país, y volverá a hacerlo. Óscar López, presidente Paradores, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. También ha estado con nosotros Hugo Rovira, director general de NH Hotel Group para el sur de Europa. Hugo, tu minuto. Sí, pues yo invito a todo el mundo, digamos, a tener una actitud mental positiva. Yo siempre hablo de esto, creo que al fin y al cabo
la vida ya se ocupa de ponernos piedras por delante y de hacernos lo difícil, pero creo que es importante, y a la vista también de la evolución de las cosas, creo que un día más es un día menos para que esto acabe, y que tengamos esta actitud mental positiva entre todos. Y concretamente lo que creo que deberíamos evitar entre todos es entrar en lo típico de que el pasado siempre fue mejor, es decir, sin nostalgia, tendemos siempre a pensar que el pasado fue mejor. Luego, sin victimismo sobre el presente, también creo que debemos evitar una situación de quejarnos y de victimismo. Y luego, sin miedo al futuro. Entonces, yo creo que es importante el tema de la percepción que cada uno de nosotros podemos tener y cómo también la difundimos a nuestro alrededor. Creo que es importante que tengamos esta actitud mental positiva y confiemos en que entre todos, también creo que es un momento también en que nos hemos dado cuenta que juntos, y cuando digo juntos es en todos los sentidos, juntos puede ser con tu equipo, los momentos difíciles también juntos se pasan mejor, igual que pues, puede ser con tus amigos o con la pareja, también juntos trabajando entes públicos y privados para hacer frente a una situación tan potente como la que nos estamos enfrentando, juntos trabajando privado y público seremos mejor. También se puede cooperar, competir, pero cooperar también entre empresas privadas y hemos antes comentado de posibles áreas de cooperación que siempre existen y por lo tanto, ya os digo, que no perdamos la actitud mental positiva y tiremos todos para adelante. Hugo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Y terminamos con José Rodríguez, que es el CEO de Sercotel. Tu cámara, tu minuto. Todo esto hay que basarlo evidentemente en los datos, ¿no? Y los datos al final son los que nos tienen que llevar a poner las emociones, que también hay que ponerlas, por supuesto, ¿eh? Pero bueno, nosotros durante toda esta crisis, durante todo este periodo, hemos estado siguiendo los países que han sido, muy de cerca además, los países que han sido beta testers en todo esto, que básicamente han sido Israel, UK y Estados Unidos, que son los que mayor ritmo de vacunación han tenido. Por lo tanto, la clave sigue estando en las vacunas. La clave es poner las vacunas, porque hoy en día ya yo creo que a nadie le cabe duda de que las vacunas son más que efectivas. Hoy en día sabemos que una sola dosis de la vacuna previene entre el 80 y el 90% no solamente de la infección, sino del contagio. Por lo tanto, efectivamente, la clave está en las vacunas. Con esos datos en la mano, el ritmo de los aviones en Estados Unidos, pues en el mes de abril estuvieron al mismo nivel que en el abril del 2019. La masa monetaria en Estados Unidos, según la FED, está creciendo al 26%. En Europa está creciendo al 12%. Decía BBVA, pues creo que hace un mes más o menos, que en España había 43.000 millones de ahorro adicional, un 3,5% del PIB. Todo eso en crisis exógenas, y esto es una crisis exógena, no es una crisis endógena, no es una crisis endógena del propio sistema, lo que hace es que va a llegar al consumidor final, va a llegar a las empresas, está llegando y lo que va a pasar va a ser una recuperación. Nuestra duda es la pendiente de la V, es el ángulo de la V, pero que hay una V, yo creo que nadie tiene ya ningún tipo de duda al respecto. Por lo tanto, nos lo dicen los datos, nos lo dicen las ganas también, y nos lo dicen las emociones, efectivamente. Exacto. Más de un 80, puede ser un 90 o un 100, ¿no? Pero ya... Efectivamente, también lo decíais, nos lo dicen los pick-ups también, efectivamente, ¿no? Por lo tanto, sí, nos lo están diciendo por todos lados, vamos a Fitur, vamos que nos vamos. Vamos a Fitur, vamos que nos vamos, terminamos esta mesa. Óscar López, Hugo Rovira, José Rodríguez, Paradores, NH Hotel, Sercotel, gracias a los tres, todo un aprendizaje, toda una experiencia y todo un orgullo tener a tres de los grandes líderes del sector turístico en el sector de la hotelería aquí, en IFEMA, en los debates Fitur, en estos encuentros 2021, la recuperación del turismo a debate. A las 6:30 comenzamos nuestra quinta mesa de conocimiento. Lo haremos hablando de las diferentes subsecciones y temas del sector turístico. Hablaremos de maíz, hablaremos de compras, hablaremos de cultura, hablaremos de no turismo, hablaremos de gastronomía y muchas otras cosas más. No lo perdáis en tan solo 3/4 de hora, aquí, de nuevo, en Movistar, en Negocios Televisión.